Dale, Ya. vamos ya, Felipe. Bien. Gracias, Felipe, por la presentación. Eh, Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, pero falta modo de presentación. Sí, déjame cambiarlo acá. Ponle ahí abajito la... Ahí, ¿lo ves o no? No todavía. No ¿Y no puedes todavía. poner ahí abajito donde está el proyector? Dame un segundo. Ahí. Ahí ahora se ve tu cursor. A ver, bájalo. Ponlo ahí. Compartir. Que Vamos me al tira Bernardín varios. modificado. Sí, así parece. Ah, acá creo que está. No. ¿Lo quieres poner como en modo de... No, no, quiero presentarlo eh, ahí? Como vista del ahí. mostrador, ¿tenéis algunos como comentarios que ver? No, no, está Ah, ya. normal, pero ¿le sale bien ahí? ¿No? Por lo menos yo no lo veo. Yo veo lo veo en chiquitito. Ah, porque tengo la pantalla completa. Déjame, Lo veo déjame como ver qué puede cuando estar fallando está acá. haciendo las diapositivas. Y abajo, eso. Ahí el cursor de abajo, muévelo ahí hacia el proyector. Sí, el proyector. Ahí abajito ¿Dónde está? es el quinto. Ya. Dice notas y ahí el quinto símbolo es el de Ah, abajo. sí, no, no lo tengo. Tengo share acá. eh, Pero yo lo estoy viendo. No, no, pero en el mismo PowerPoint, ahí es donde sale el telón bajado, no, así. no, pero No, pero ¿cómo Daniel, lo es abajo, que veo? abajo. tienes que poner compartir como la pantalla del compartir pantalla del PowerPoint, porque El modo como que presentación, sí. eso. De repente sal, deja de Sal compartir. de compartir, sí. A ver, De nuevo el PowerPoint. déjenme salir. Vamos a encargar a la Maida que haga un Acá. sticker de Bernardín, Ah, de Bernardín, acá para que puede que. empecemos a tirarlo ahora en el chat. Ahí estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? No, si estás No se compartiendo, mueve, todavía Completo. seguimos viendo diagnóstico de tratamiento de fracturas de odontoide, pero lo estás pero en compartiendo. modo. Ahí Ahí sí. sí, ahí sí. Ahí sí, ya. Bien. Déjenme cerrar esto. Que ahora yo no lo puedo ver porque se me ve esta cuestión encima. Ahí sí. Ahí bien, se ve y se Sí. escucha bien, así Bien. que dale nomás, Daniel, y yo voy Perfecto. Vamos a iniciando lo que van comenzar. llegando. Disculpen el percance. Bueno, yo soy el doctor Daniel Lobos, de parte del equipo de columna y también parte del equipo de columna del Hospital Sotero del Río. Voy a presentar hoy día sobre el diagnóstico y tratamiento de las fracturas de odontoides. Estos son los puntos que vamos a tocar en la presentación. Básicamente vamos a ir hablando del tema y vamos a mostrar además algunos casos tratados en nuestro centro y también algunos casos del Hospital Sotero del Río para mostrar ejemplos de los distintos de los temas tocados. Entonces, ¿por qué son importantes estas fracturas? Son un 18% de las fracturas de columna en población general en algunas series. Es la fractura cervical más común en pacientes mayores de 65 años y muchas veces no se diagnostican y esto puede llegar hasta un 20% de los casos. La anatomía del odontoides tiene una anatomía bastante particular, ¿no es cierto? Tiene una apófisis que va hacia superior, que articula con el atlas, y el cuerpo tiene cuatro carillas articulares, dos para el atlas y dos que articulan con C3. Aquí, al lado, al lado derecho, vemos donde tengo el cursor, el ligamento transverso que sujeta de cierta forma el odontoides al atlas. Tiene dos bandas, una superior y una inferior. Este es bastante importante para la estabilidad. El otro que es muy importante para la estabilidad son los ligamentos alares que van a la cara interna del cóndilo occipital y limitan hasta cierto punto la rotación excesiva. También está el ligamento, el ligamento apical y la membrana tectorial que tendrían un rol un poco menor en la estabilización.
Ahora, ¿cómo se presentan estas fracturas? Los casos de alta energía tienen muy alta mortalidad. Entonces, esto lleva a que muchas veces no vemos tanta gente con déficit neurológico, que los más graves, muchos mueren en lugar del accidente. Además, la columna eh, cervical alta tiene un mayor espacio para la médula. El canal tiene un mayor diámetro, al contrario de la columna subaxial. Entonces, esto también protege esta cierta forma, y lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Algún porcentaje, un 8% hace un déficit sensitivo leve y hasta un 10% un déficit importante. Una serie antigua, del año 93, que seguía a 16 pacientes que no se diagnosticaron y quedaron sin tratamiento, y al menos en esta serie todos tenían cervicalgia y hasta un 69% sin etimolopatía. Vamos a ver que en series más modernas eso no es así. Entonces la clasificación clásica ya cumple 50 años, se ha mantenido porque es muy buena, permite guiar pronóstico y tratamiento. Entonces tenemos las fracturas tipo 1, que son fracturas avulsivas, se escribe de la punta del odontoide. Igual estas fracturas ya se dan de forma conservadora, algunos podrían asociarse a disociación cronocervical, así que igual hay que sospecharla. Están las tipo 2, que son las que tienen más riesgo de no unión, que son fracturas a nivel de la cintura en escafoides, ya vamos a ver por qué se produce eso. Y están las fracturas tipo 3, fracturas que se tienen al cuerpo y a la articulación T2-C3. Estas fracturas tienen un mayor contacto hueso esponjoso, entonces tienen mayores posibilidades de consolidar con tratamiento conservador. El año 2005, Grauer, ya cuando se empezaron a hacer técnicas de osteosíntesis anterior, clasificó las tipo 2 según la orientación del rasgo. Entonces está la tipo 2A, que es un rasgo transverso y la escribe como no desplazada. Tiene algunas publicaciones la escriben con una fractura que podría darse de forma conservadora. Están las tipo B, que es el rasgo clásico donde se puede poner el tornillo, al igual que la A, y es un rasgo que va de antero superior a posterior inferior. Entonces, al entrar un tornillo anterior, me permite hacer compresión del, del foco de fractura. Y está la tipo C, donde esto no se da, y en este caso no se podría usar un tornillo anterior, porque básicamente no se va a lograr una compresión. Ahora vamos a ver un poco la anatomía vascular, porque es importante por dos cosas. En el tema de las fracturas tipo 2 tenemos el problema de irrigación. ¿Por qué? Porque esa zona del odontoide se irriga de ramas de la arteria vertebral ascendentes que van hacia arriba, obviamente, y ramas de la carótida interna que entran por la parte superior. Entonces una fractura cortaría este flujo, ¿no es cierto? Y se produciría una zona más propensa a la no unión. Además, la vasculatura es importante porque cuando se hace una cirugía, sobre todo una cirugía posterior, vemos que la arteria vertebral va por los foramenes transversos y sale a nivel superior del arco de C1 y entra al cerebro. Pero, además, la carótida interna va por delante de C1 y se escribe que en promedio está 3,7 milímetros anterior al atlas. Entonces, un tornillo de atlas largo eventualmente igual podría dañar la carótida interna, porque muchas veces es prudente tener un angiotac antes de hacer este tipo de cirugía. Además, para agregar más dificultad, la arteria vertebral tiene varias variaciones anatómicas que nos podemos encontrar. Una arteria segmentaria persistente, una arteria que entra bajo el arco de C1, que podríamos dañarla eventualmente haciendo una técnica de Harms. La arteria fenestrada, que manda una rama por debajo del arco y otra rama por encima y se juntan arriba. Hay arterias cerebelosas posterior inferiores que pueden partir a nivel de C2 también, igual la podemos dañar. Y ramas musculares que salen directo de la arteria vertebral, que igual se pueden dañar y producir un sangrado importante en la cirugía. Ahora, cuando vemos las imágenes, la radiografía, la cama en general tiene sensibilidad de hasta 90%, pero cae hasta un 63% si solo incluimos la lateral. Acá se sugiere siempre AP lateral y transoral para evaluar los pacientes. El escáner tiene casi un 100% de sensibilidad y está escrito que un TAC de corte fino podría ayudarnos mejor a ver los pacientes que tienen lesiones más crónicas, una no unión.
La resonancia puede permanecer alterada hasta por 2 años con hiperintensidad en el foco y tiene la ventaja que nos permite evaluar los ligamentos, porque hasta un 10% de las fracturas odontoides podría eventualmente tener una lesión del transverso. En algunas series esto se asocia a no unión y además podría ser que aunque la fractura consolide, el odontoide o la articulación C1 C2 permanezca inestable. Y recordar el angiotac, que igual es importante si decidimos hacer una cirugía. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que se pueden tratar de forma conservadora? Para las fracturas tipo 1, que se usa una órtesis rígida por 6 a 8 semanas con 100% de éxito en alguna serie. Para la fractura tipo 2, que hay que distinguir las estables de las inestables. Hay unas series que son pacientes que no le hicieron ningún tratamiento y la no unión iba de 18 hasta un 100%, pero las fracturas estables, que ya vamos a ver cuáles son, tienen hasta un 73% de éxito con el tratamiento conservador. Y las tipo 3, estas, como vimos, tenían más superficie de contacto, entonces tienen hasta un 85% de éxito. Ahora, ¿cómo inmovilizar? En una revisión sistemática de 714 fracturas, la no unión es similar entre el aloe y el collar duro, pero el aloe tiene el doble de complicaciones que el collar. Entonces se sugiere inmovilizar con collar. ¿Cuáles son las fracturas inestables? Esto lo escribe Miller. Eh, Son fracturas que tienen más de 5 milímetros de desplazamiento, más de 10 grados de angulación, con un gap del foco de fractura mayor a 2 milímetros. ¿Cómo se mide esto? Acá tenemos este diagrama. En el fondo, el desplazamiento se puede elegir una de las dos verticales como referencia y se mide la distancia entre ambos puntos y la angulación igual. Acá sugieren utilizar la vertical posterior, ¿no es cierto? Y se mide el ángulo que logra el odontoide de ambos fragmentos. Aún así, esto solamente tiene un acuerdo moderado entre expertos. Ahora vamos a ejemplificar un caso. Este es un paciente que tiene una fractura tipo 3, va a partir con las tipo 3, que son un poco menos controversiales. Eh, Se decidió hacer un manejo conservador con un collar tipo Miami por 6 semanas, después se pasó a un collar blando. Este es el control, se ve una fractura que no se ha desplazado, que se mantiene en su lugar y aparentemente consolidando. Ahora, no nos podemos quedar con que todas las tipo 3 son tan inocentes. Este es un caso que lleva al Hospital Sotero del Río, una fractura C1, C2 desplazada. El paciente llegó sin déficit neurológico. Se hizo una reducción cerrada con peso. Acá vemos básicamente cómo la articulación se redujo adecuadamente. Acá me podrían criticar el orden en que lo hice, pero se redujo la fractura totalmente el al paciente y se hizo una fijación de C1 a C4 por vía posterior. Este es el escáner de control, se ve un excelente resultado y una muy buena reducción. Ahora vamos a ir al tipo 2. Acá una opción bastante usada es la osteosíntesis anterior. ¿Qué ventaja tiene? Que mantiene la movilidad. Entonces sería el tratamiento ideal. Como vemos, no todos los rasgos, no se puede usar en todos los rasgos. En algunas series, hasta solo un 39% de los pacientes recupera la movilidad normal y un 70% logra la rotación completa. Acá hay un problema, sí, que no se puede usar en fracturas que llevan mucho tiempo. Trabajos antiguos comparaban fracturas que llevan menos de 6 meses con fracturas que llevan más de 18 meses y la tasa de unión pasaba de un 88% solo un 25% en fracturas crónicas. También se sugiere que en pacientes mayores una configuración con dos tornillos daría mayor estabilidad, pero no así en pacientes más jóvenes. Y en pacientes mayores, los dos tornillos, o sea, perdón, la estabilización con tornillos tiene más posibilidades de disfagia, mayor alimentación enteral e incluso muerte. También hay otros problemas con los pacientes anteriores en pacientes mayores que ya lo voy a mostrar más adelante. Entonces, acá hay un caso tratado en nuestra red, cuando se ve un rasgo de fractura tipo 2B, se hizo una reducción con un tornillo anterior, con una
una osteosíntesis con tendinitis anterior y se puede ver una excelente reducción de la fractura. Este otro rasgo, ¿no es cierto? Bastante similar al anterior y igualmente se trató con un tornillo anterior, una buena reducción de la fractura. Usan tornillos de rasca parcial para intentar comprimir el foco. Ahora vamos a hablar de las técnicas posteriores. Lo inicial lo empezó Galí el año 39, se usaba un monobloc de injerto que se fijaba con alambre entre el arco C1 y la espinosa C2. El problema de este constructo que no entrega una suficiente estabilidad en rotación y bending lateral en estudios cadavéricos. ¿Ya? Brooks modificó esta técnica el año 78 y empezó a usar dos alambres entre el arco y cada lámina de C2. Esto tiene hasta un 7% de daño neurológico, requiere seguir usando el collar en el postoperatorio, porque tampoco corrige estos problemas de inestabilidad. Y algunas series que la comparan con la función transarticular, que ya la voy a mostrar, tendría menores tasas de fusión. La fusión C1, C2 con tornillos transarticulares la describe Magel en el 87. En algunas series lo ocupan con alambres posteriores, porque esto le da mayor estabilidad en flexión y extensión. Eh, Trabajos cadavéricos sugieren que sería la fijación más estable cuando se usa con alambre, en rotación, en bending y en flexión y extensión. Evita la necesidad de utilizar una inmovilización postoperatoria. Hay series con una excelente tasa de unión, pero hay que tener cuidado porque no se puede usar en pacientes que tienen una high riding vertebral artery, que ya voy a mostrar de qué se trata. Por eso es fundamental el angiotac preoperatorio. Entonces, esta es la técnica, se pasa un tornillo desde C2 a la esquina inferior del, del atlas. Entonces, ¿qué es un high riding vertebral artery? Básicamente es una variante anatómica que se mide en un corte que tiene que ir 3 milímetros lateral, al borde más lateral del canal medular, y se definen dos cosas. Está la tuba interna, que es la distancia más corta entre el foramen transverso y la articulación de C2-C3. Eso tiene que ser, si es menor a 5 milímetros, es una high riding vertebral artery. Y la otra es la altura del istmo, que tiene que ser al menos menor a 3 milímetros, y eso también la define en el fondo. Entonces, si yo trato de pasar un tornillo hacia acá, probablemente voy a dañar la arteria. Otra cosa importante, en el caso del tornillo pedicular, que también lo voy a mostrar, que a veces se describe un pedículo angosto, que es un pedículo menor a 4 milímetros, y también ese pedículo me impediría poner un tornillo pedicular por acá. Si yo tengo esta malformación, o sea, pero no esta variante, ¿no? Porque no es una malformación, hay dos alternativas. Una alternativa es poner tornillos laminares, que ya lo vamos a mostrar igual, que son tornillos que van acá en las láminas de C2, o lo que a mí me ha salvado varias veces es poner un tornillo corto al istmo, básicamente medir hasta donde está la arteria vertebral y poner un tornillo que cubra esa distancia. Acá tenemos un caso, una fractura de ontoides también, tipo 2. Se hizo una osteosíntesis con técnica de Magel, suplementada con alambres posteriores. Ahora, otra técnica, la fusión C1-C2, esta es la que más utilizamos actualmente, la escribe Harms en el año 2001. Técnica usa tornillos bilaterales en las masas laterales de C1 y el vehículo de C2. En el trabajo original, para fijar en C2 hay varias alternativas. Hay casos también con excelentes tasas de fusión, casi 100%, pero tiene riesgo de sangrado intraoperatorio y de hacer neuralgia de C2. Si se compara con Harms, algunas series, por ejemplo, acá comparan 45 pacientes de Magel con 60 de Harms, no hay diferencia en fusión y los pacientes de Harms sangraron un poquito más. Este es un dibujo original del trabajo de Harms. Se ve el punto de entrada directo en la masa lateral del atlas, en el centro de la masa. Para llegar acá hay un plexo venoso que puede sangrar bastante y también hay que tener cuidado con el nervio ganglio S2.
y acá está el punto de entrada de los tornillos pediculares, pero para fijarnos a C2 hay varias alternativas. El tornillo pedicular, que sería el tornillo ideal, porque tiene el que tiene mayor resistencia al pull-out, pero a veces no se puede ponerse en un pedículo muy pequeño. Y otras alternativas son los tornillos de Parts, que es un tornillo más recto. Acá tampoco se puede un tornillo muy largo en caso de que haya una Five Riding Vertebral Artery. Y están estos tornillos laminares que son una muy buena alternativa en esos casos. Y estos dos, el Parts y el tornillo lámina, tienen resistencias similares al pull-out. Acá hay otro caso, una fractura ontoide en zona 2. Se hizo un HARMS con tornillos AC1 y tornillos a la par de C2. Otro caso, otra fractura. Acá se hizo un HARMS con tornillo de masa lateral y tornillos laminares. Y acá hay otro caso, este era una tipo 3, acá no tengo el escáner, pero una fractura que se desplazó en el seguimiento y se realizó una fusión C1-C2 con tornillos de HARMS y tornillos pediculares en C2. Ahora, todas estas técnicas se pueden combinar. Acá, por ejemplo, hay una fractura también en zona 2. Y como ven, a un lado se puso un tornillo de Pars y al otro lado se puso un tornillo laminar. Entonces, hay que tener presente que tenemos todas estas alternativas. Si nos falla una identificación, podemos usar la otra, o por si la vasculatura no nos permite hacer usando alguna de las técnicas. Ahora vamos a hablar un poquito de fractura en pacientes geriátricos. Esto daba una presentación propia, pero vamos a intentar resumirlo. ¿Por qué es importante? Estas fracturas cada vez han ido en aumento. Entre el año 2000 y 2010 aumentaron por 3 los casos en Estados Unidos, en mayor de 85. Nosotros acá lo vemos, cada vez atendemos pacientes mayores, muchos que están emocionalmente bien y que a veces cuesta tomar una decisión quirúrgica. Algunas series, acá hay un punto controversial, concluyen que pacientes geriátricos no operados tendrían una mayor mortalidad de 30 días. También hay metaanálisis que no han encontrado diferencia en la mortalidad. Entonces, ¿por qué no operarlo? Vamos a defender un poco el tratamiento conservador. Algunos autores proponen que no se ha mostrado un beneficio en la mortalidad y que habría un sesgo de selección, o sea, los pacientes que se operan son los pacientes que están en mejor estado funcional y que los otros no se operaron porque tenían más comorbilidades, etcétera. Y el tratamiento quirúrgico tiene más complicaciones y hospitalizaciones. Además, se postula que no sería necesaria una unión ósea en algunos trabajos. eh, y en pacientes frágiles una unión fibrosa podría dar un buen resultado. Esto se basa en algunos trabajos, por ejemplo, acá 133 fracturas que no se diagnosticaron. El 80% de estos pacientes no desarrolló complicaciones, pero hay un 20% que sí. Entonces, si yo decido hacer tratamiento conservador, los pacientes tienen que quedar en seguimiento porque 1 de 5 pacientes se podría complicar. Y también otra serie que siguió 50 pacientes que fueron tratados con collar, no encontró diferencia entre aquellos en resultados funcionales, entre los que lograron una reunión ósea y los que hicieron una no unión estable. Imágenes sacadas ya de los papers, no tengo ningún caso de esto, pero em, se ve acá una fractura que hizo una no unión estable aparentemente, no hay radiografías funcionales, pero lo describen como un paciente que tuvo una buena evolución posterior. Ahora, ¿cómo se inmoviliza? En general, el halo no se recomienda en pacientes geriátricos, ya que asocia a una alta tasa de neumonía y paro cardíaco con hasta un 66% de complicaciones. El collar es mejor tolerado que el halo, pero hasta el 40% de los pacientes puede desarrollar úlceras por presión. Acá hay algunos trabajos más nuevos que compararon collar duro con collar blando y ellos encontraron resultados similares, pero esta serie tiene hasta un 80% de no unión en ambos grupos. Entonces, los pacientes aparentemente estaban bien, pero ninguno de los dos grupos logró una buena consolidación.
Ahora vamos a extender un poco el tratamiento quirúrgico. Algunas series, 159 pacientes, mostró que pacientes operados presentaban menos unión y menos mal alineamiento, y la cirugía tiene un mayor porcentaje de éxito. Pero algunos metaanálisis cuestionan esto, dicen que la menor mortalidad, este efecto de menor mortalidad se daría en los pacientes menores de 70 años, pero ya en los pacientes sobre 80 este efecto como que se pierde. Ahora, si decidimos operar a estos pacientes, el tornillo anterior tiene hasta un 18% de falla mecánica, que son resultados similares al collar. Además, si comparamos la vía anterior con la vía posterior, tiene mucho más pseudoartrosis la vía anterior, con 25% versus un 3,5% la posterior, y también se revisan más los pacientes operados por anterior. Entonces, ya en pacientes mayores se sugiere preferir una fijación posterior. Entonces, acá está el caso de un paciente que tiene una fractura en zona 2. Se decidió hacer una osteosíntesis anterior. Este es un paciente ya mayor de 65 años. Se hizo una osteosíntesis con 2 tornillos. Se ve ya la radiografía de control, eh, pérdida ósea en la zona de fractura, y el escáner confirma finalmente la no unión. Entonces, este caso hubo que rescatarlo posteriormente con una técnica de Mayer. Acá tenemos otra fractura, paciente mayor. eh, Acá el plan original es sobre una osteosíntesis de Harms, pero durante la colocación del primer tornillo de C1 estalló la masa lateral, lo que hizo imposible lograr pontificación, por lo que se hubo que usar una placa occipital. En general, al menos muchas veces entramos con la placa para tenerla en la mesa en caso de que sea necesario. Finalmente, como conclusión, no es raro que se pasen esta fractura en el servicio de urgencia. Hay reunión en las tipo 2. En los casos más crónicos y la no unión se tratan con fijaciones posteriores. La técnica de Magel tiene resultados clínicos similares al HAMS. En pacientes mayores, una no unión estable podría ser un tratamiento adecuado, y en general en pacientes mayores preferir una vía posterior. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, Daniel. Muchas gracias un poco por esta completa resumen un poco de la fractura odontoides, que siempre me ha llamado la atención lo difícil que se ve poner estos tornillos en el poco espacio que tienen para lograr una buena reducción y un buen tratamiento de estos pacientes. Así que muchas gracias por mostrarnos las diferentes alternativas y oportunidades de tratamiento. Oye, te quería hacer una pregunta un poco pensando sobre todos los becados que están partiendo su rotación o los becados que están partiendo su programa. Si nos puede hacer un pequeño resumen de cuándo sospechar en qué paciente esta fractura y cómo la manejamos inicialmente en el servicio de urgencia, que es lo que más les va a tocar acá a los residentes un poco. En general son pacientes que obviamente tienen que tener un trauma, eh, dolor cervical. Ahí tenemos la guía Nexo y el Canadian Spine para pedir las imágenes. Pero ya en pacientes mayores, algunos autores recomiendan pedir un escáner en pacientes de 80 años, considerando la mayor prevalencia, y que eventualmente la radiografía podría no mostrar las lesiones. En los otros Extraño. pacientes sobre 80 años. Ya, alto, ya. No sé si Campito o el Dr. Urrutia ocupan otro corte. Ahora, siempre incluir las 3 proyecciones AP lateral transoral, ya que una de las proyecciones podría ser insuficiente. Y el manejo inicial es usar un collar en el fondo de servicio de urgencia, eh, ¿Y qué tipo de y collar de ahí emergencia? un collar un collar duro, un collar Miami. Ya, ok. A veces ocupamos el collar Filadelfia, pero por ningún motivo el collar blando.
Perfecto. ¿Y la resolución? ¿Tiene que ser urgente, inmediata? ¿Si tiene que venir el de llamado de columna inmediatamente No, no. o se A puede? ver, si un caso está desplazado con déficit neurológico, sí, en el fondo tiene una urgencia. Ahora, si el paciente no tiene déficit neurológico y es un rasgo de fractura que se puede tratar de forma diferida, se puede hospitalizar el paciente y operarse cuando estén las condiciones. Pero una fractura compleja, con tratamiento quirúrgico puede tener ciertas complicaciones, entonces siempre es mejor tener las condiciones óptimas para realizar la cirugía. Perfecto, ok. Doctor Urruti nos quiere complementar también. Oye, Daniel, muy buena la presentación. Yo diría que los últimos, querría complementar lo siguiente, que en los últimos años ha habido un cambio en la tendencia a cómo tratar a estos pacientes. Pensemos que la fractura de dentoide tiene una distribución fundamentalmente bimodal. El paciente joven con alta energía, pero donde más lo vemos en el paciente mayor que tiene una caída de baja energía y que se pega, por ejemplo, en la frente, y a veces ni siquiera se sospecha mucho porque no es una caída de gran energía, no es un gran traumatismo, y quedan con dolor de cuello y ahí nos encontramos con la fractura dental. Y en el paciente mayor donde ha habido cambio, porque yo diría que hasta hace unos 25 años la forma de tratar a estos pacientes era fundamentalmente el halo vest. El halo se ha visto, como dijo Daniel, que tiene muchos problemas. Entonces se dejó el Alovest, pero el problema es que el collar cervical inmoviliza muy poco C1, C2, inmoviliza más hacia abajo e incluso existen varios estudios biomecánicos que muestran que cuando tú pones un collar, como un Filadelfia, eh, como inmoviliza más hacia abajo, tiende a moverse más C1, C2. Y por eso en los últimos años ha tendido a ver esta tendencia mayor a que en pacientes geriátricos se operen, la mayoría, salvo que tengan una fractura en zona 3 no desplazada. También podría ser en zona 2 no desplazada, pero las fracturas desplazadas eh, o que se mueven en radiografías dinámicas, cualquier fractura así, en general uno la tiende a operar. Y las técnicas son las que describió Daniel, las primeras, estas con alambre, son un poco más fáciles, pero no son tan estables. Las técnicas actuales con tornillos, ya sea alodontoides o tornillos posteriores, son mucho más estables en todos los planos y uno no necesita dejar la inmovilización, pero tienen las dificultades técnicas que tú mismo sospechabas, Felipe. O sea, la cantidad de elementos que uno puede lesionar, si no es una técnica muy prolija, es alta. Pero nos dan los mejores resultados, bien hechos, son los que dan mejores resultados y hoy por hoy es la tendencia en el paciente geriátrico, ¿eh? Sin duda. Súper. Muchas gracias por lo claro, Julio, de los comentarios. Mauricio también nos quiere hacer algunos comentarios. Sí, felicitaciones, Daniel. Súper buena, súper didáctica la presentación y ahí un poco mirando la cantidad de casos que pusiste, no solo recalcar para los jóvenes soterianos y floridianos que el warp que hace estar en centros así con respecto a la exposición de casos, porque mostraste más casos de los que yo he estado expuesto en mi carrera completa, digamos. Pero Eh, no, aclarar que no todos los casos son míos. Acá hay casos prestados. Eh, Hay varios míos, pero algunos del no, Turrutia, está bien, no está bien, pero tú mostraste un buen popurrí de casos soterianos y todo y complejo, así que súper bien en eso, así que nada, es solamente para motivar a la gente soteriana y floridiana que tienen ahí un super power ahí de casuística. Oye, yo también quería hacer algunos comentarios. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio. eh, Sin embargo, también adhiero a la polémica o al análisis como de las dos cosas, digamos. Acá el problema grande es el paciente geriátrico, que para ironía del destino, la más frecuente, uno o esperaría que la más frecuente en el paciente geriátrico fuera la tipo 3, pero no, es la tipo 2. Y la tipo 2 es la que da muchos problemas, no pega y todo. Eh, en general, cuando uno hace los análisis de las series que proponen ser primariamente eh, quirúrgica en pacientes geriátricos, claro, ahí los outcomes son una tendencia, como dice Julio, pero yo no diría que son así como incontestables, digamos, o incuestionables. Y de hecho uno se encuentra ahí donde más originaron esta tendencia a la cirugía en pacientes geriátricos, justamente a donde voy a ir ahora en Canadá, en Toronto,
Y conversando ahí con algunas personas que hicieron el fellow allá, como el Juanjo Zamorano, contaba que los mismos autores de los papers en los casos geriátricos muchas veces decidían el tratamiento conservador. Pero efectivamente el péndulo se corrió un poquito más hacia la vida posterior en el paciente geriátrico, un poco más que un par de décadas atrás. Así que en eso estoy de acuerdo, pero yo dejaría abierto el debate. Con respecto a la urgencia, yo creo que ahí es lo típico que yo he chicharreado ya como viejujo, que es que si el paciente tiene un trauma, un paciente mayor tiene trauma craneano y por algún motivo, esta es como una muletilla que pueden tomar los residentes en la urgencia. Si por algún motivo alguien sugirió un TAC de cráneo, porque el paciente tuvo, qué sé yo, un golpe en el cráneo y todo, paciente geriátrico, ahí el tiro bajen los cortes de TAC hacia la columna cervical, porque la prevalencia en trauma craneano, la asociación de fractura en el paciente geriátrico en C2 es muy alta y la sensibilidad de la radiografía es baja. Así que ahí uno puede también, para que sean flexibles, si van a pedir TAC de entrada, no tienen para qué pedir radiografía, digamos, ¿ya? Porque ahí con el TAC están listos con respecto a la sensibilidad. Así que eso, muchas gracias por la presentación. Es un tema que todavía para mí sigue siendo candente y que va a ser más candente con el envejecimiento de la población, el aumento de la incidencia. Y efectivamente, para mí, la vida posterior alta craneocervical es una de mis bestias negras en columna porque es técnicamente muy, muy difícil. Hay muchas cosas que uno puede lesionar alrededor y bueno, de las variaciones anatómicas que mostró Daniel, esa que es que las vertebrales se meten por debajo del atlas, eso yo no la conocía y refuerza la necesidad de tomar una angiotac antes de un acto quirúrgico. Así que gracias por la presentación. Muchas gracias, Mauricio. No veo más comentarios. Yo tenía otra pregunta un poco, Daniel. No sé si has visto algo sobre cómo es tan difícil quizás poner en una correcta posición o tan crítico la osteosíntesis en estos pacientes. ¿Cuál es el uso del TAC interoperatorio o quizás de reconstrucciones 3D con estos equipos nuevos de rayos o arcos en C que hay en algunos hospitales? No sé qué experiencia tienes al respecto o qué sabes en ese Lo capítulo. ideal lo ideal es tenerlo porque uno lo deja mucho más tranquilo en la cirugía, pero la verdad es que ni en el Sotero ni acá lo tenemos disponible, entonces la experiencia es nula. ¿Y alguien ha tenido la Eh, experiencia de operar pacientes o afuera, todo con quizás TAC interoperatorio o con estas reconstrucciones de rayos, Mauricio? yo, A mí me tocó, cuando yo estaba en San Francisco, la primera versión del O-arm, que es el TAC intraoperatorio de Medtronic, pero estaba recién saliendo y a mí me tocó experimentar un poco la diferencia entre tener para navegación intraoperatoria, porque la gracia acá es poder navegar la dirección de los tornillos que uno va a poner con Eso. respecto a la anatomía circundante. Porque uno puede tener TAC para confirmar la posición de los implantes, pero lo óptimo es que tú tengas un TAC intraoperatorio y uses esa preferencia para navegar la posición de tus tornillos antes de ponerlo. Eso es como la mayor gracia. Eh, yo me acuerdo que tuve un caso con mi staff allá en que usamos una navegación intraoperatoria, pero sin el TAC tomado en el pabellón, porque es una gran diferencia de milímetros, como se hacía un par de décadas atrás, que era que el TAC se lo tomaban, suponte, ambulatorio y después tú agarrabas esa información y le hacías como un match con respecto a los detectores del navegador. Y con eso que sonaba bien, los tornillos, con el staff era atómico para operar cuello, los tornillos quedaron metidos dentro del canal por cosas de milímetros, digamos, ¿ya? Entonces ahí yo experimenté que incluso es tan difícil que incluso con la diferencia metodológica de la navegación intraoperatoria sin TAC intraoperatorio, ya hace una diferencia. Así que efectivamente yo he hecho en cadavéricos más que nada con TAC intraoperatorio y claro, ayuda muchísimo. No es la panacea porque siempre está la estructura ahí para poder lesionarse, digamos, pero te da mucha más seguridad y confirmación de proceso al final. Muy bien. El doctor Paulos parece que tenía un comentario, doctor, ¿o no? Sí, Ahí está. quería- Se escucha. Pues es difícil hablar después de
del doctor Campo y del doctor Urrutia, que son los expertos en toda esta materia, pero es un tema, este tema de la patología, voy a decir, cervical superior, es un tema súper interesante, que, bueno, está la fractura de odontoide, está toda esta cirugía de la inestabilidad en los pacientes con artritis, ¿cómo se llama? Artritis reumatoide, algunas formas de fractura a nivel de C1 o C2, como es la fractura de Jefferson, la fractura que siempre se describe, pero por supuesto que uno no la ve clínicamente, del ahorcado, el tipo de fractura del ahorcado, etcétera, etcétera. De tal modo que es toda una patología bien interesante que uno la ve muy poco, o sea, para un traumatólogo general es ocasional, y si la ve en la urgencia después tiene que pasársela ya no al especialista, al súper especialista, digamos, porque yo no me atrevería en ese caso ni siquiera a dar una indicación. Pero más que todo, algunas preguntas para Daniel, y decirle que lo interesante que es traer estos temas, porque no se ven todos los días y son súper interesantes. Primero, un poco la definición de la estabilidad de la fractura de odontoide. Evidentemente, cuando uno se encuentra con una fractura de odontoide desplazada, ¿no es cierto?, que hay algunos parámetros para decir que es inestable, desplazamiento más de 2 milímetros, etcétera. Yo me recuerdo, yo cuando estuve en Francia, estuve varios meses en el servicio del profesor Rakami, que era el cirujano de columna probablemente en Europa, o uno de los cirujanos en Europa más reconocidos. Y ellos le daban bastante importancia en aquella época, por lo menos, al rasgo de fractura, en el sentido que en la posición lateral, si el rango era digamos, de proximal a distal, o a la inversa, porque tenía más posibilidades de desplazamiento. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué porcentaje de pacientes con fractura odontoide tienen de partida compromiso neurológico? Porque uno piensa que un paciente que tuvo un traumatismo, una fractura odontoide, puede llegar parapléjico, supongo, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de pacientes con fractura odontoide llegan en esa condición? Porque en general estos pacientes que se operan, veo que son pacientes que no tenían gran compromiso neurológico. Y lo otro es las vías de abordaje. Daniel, cuando tú hablas de abordaje anterior, ¿es un abordaje transbucal o es un abordaje anterolateral? Porque es importante, porque desgraciadamente parece que el abordaje transbucal da una visión muy clara para poner el tornillo en la fractura odontoide, pero tiene el grave problema de que se mete uno por la boca, que es un ambiente muy séptico. Entonces, aumenta ese riesgo. No sé si Daniel me quisiera hacer algún comentario sobre esas preguntas. Hola, doctor Pablo, gracias por las preguntas. Voy a partir desde la última hacer. Cuando yo hablo de abordaje anterior en la presentación, es el abordaje de Smith-Robinson que se usa, el abordaje clásico de por vía anterior, no transoral en el fondo. Hay algunos sistemas que vienen con los separadores y todo, que uno hace un abordaje un poco oblicuo entre el cuello y se mete oblicuo hacia arriba, montando el fondo de succión entrada más inferior para llegar más a superior, y eso me da el ángulo para poner el tornillo hacia superior. Yo al menos no tengo ninguna experiencia con cirugía transoral del odontoide. Yo al menos nunca he estado en una cirugía de eso. Sobre el déficit neurológico en general es raro por dos fenómenos. En los pacientes que son de más alta energía, que podrían tener más déficit neurológico, por el tipo de lesión muchas veces
se ha escrito que fallecen antes de llegar al hospital, entonces básicamente no llegan. Y lo otro es que la columna en la parte superior tiene un mayor diámetro. Entonces, ocurre el accidente y la médula, si bien se mueve, tiene más espacio para hacer esto, al contrario de la columna subaxial. Entonces, la tasa en algunas series sería más o menos un 10%. La verdad es que yo casi todos los casos que he visto, ninguno tiene déficit neurológico. Y sobre la primera pregunta sobre el rasgo de fractura y la orientación del rasgo, em, yo no lo leí como criterio en estabilidad en las revisiones que he hecho, pero sí me permite definir en el fondo el tipo de tratamiento a realizar. Ahora, algunas fracturas que uno tiene la sospecha que podría ser eventualmente más inestable, uno recurre a veces a las radiografías dinámicas a ver si hay un desplazamiento del rasgo. Esa parte no, creo que no la mencioné en mi presentación, pero es una herramienta que lo usamos bastante, y nos puede dar información adicional más que solo lo que vemos en la radiografía estática. Gracias, Daniel. Muy bien. Yo- Muchas gracias, doctor Paulos, por sus comentarios y preguntas. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer. Parece que no. Si no, damos por finalizar la reunión departamental del día de hoy. Quería agradecer nuevamente a todo el equipo de Columna, y en especial a Daniel por la presentación. Muy, muy interesantes los casos, así que muchas gracias ahí por ilustrarnos de la fractura de odontoides. ¿Ya? No, gracias a Sólido. ustedes, espero sea útil. Sí, de todas maneras. Ya, gracias a Grande, todos. Dani. Un buen fin de Que semana. estén bien. Nos Chao, vemos. chao. Bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao, gracias.